Antes de Cristo, en todos los continentes y en sociedades que nunca se conocieron entre sí, surgió una imagen recurrente y perturbadora. Un Dios que muere y de algún modo vuelve a la vida. Un cuerpo despedazado que se recompone. Una planta que brota donde hubo sangre, un héroe que desciende al inframundo y regresa, o su estrella que reaparece tras la noche. ¿Por qué aparece una y otra vez ese motivo del Dios que muere y resucita? ¿Es mera coincidencia, eco de una misma necesidad humana, o hay historias de influencia que atraviesan mares y desiertos? Osiris en el Nilo, Dumusid en los canales de Mesopotamia, Adonis y Dioniso en el Mediterráneo, Atis con Cibeles en Asia Menor, Baldur en los hielos nórdicos, Quetzalcóatl en las plazas de Mesoamérica, distintos escenarios, una misma trama básica. Hoy vamos a recorrer esas escenas, a escuchar sus ritmos y sus ritos, y a empezar a entender por qué un Dios muere, un Dios renace, es más que una frase. Es un patrón repetido en la imaginación religiosa humana. Imagina por un momento abrir un sarcófago en la ladera del Nilo y hallar no solo restos de un rey, sino la historia de una muerte que se vuelve fundamento para la esperanza. Imagina plantar un pequeño jardín en una maceta, regarlo cada día y ver cómo su vida breve reproduce un mito entero. Imagina, en una plaza antigua, hombres y mujeres gritando en la noche por la pérdida de un amante divino que volverá. Estas imágenes no son anécdotas aisladas, son rituales que daban forma social al duelo, que enseñaban a sembrar y a cosechar, que legitimaban al rey o consolaban al viudo. Las respuestas a la pregunta del título deben desenterrar esos contextos: agrario, astronómico, psicológico, social y, cuando proceda, de transmisión cultural. Si te interesa la mitología comparada y quieres seguir esta serie, suscríbete. Comencemos por el Nilo, donde la figura de Osiris sintetiza con particular fuerza la idea de muerte transformadora. En la orilla egipcia, el mito cuenta que Osiris, rey civilizador y hermano de Set, fue asesinado por éste, desmembrado, y su cuerpo disperso por el mundo. Isis, su esposa y hermana, lo busca pieza por pieza, lo recompone y, mediante ritual y poder mágico, devuelve a Osiris una forma de vida. No es un retorno exactamente igual al anterior. Osiris se convierte en señor del más allá, juez de los muertos, patrón de la regeneración agrícola y de la promesa de vida eterna para quienes están en orden con el Maat, el principio del orden cósmico egipcio. La iconografía lo muestra resucitado y a la vez coronado con atributos de señorío funerario. Su cuerpo momificado es también signo de continuidad. Los rituales asociados al culto a Osiris hablan de una sociedad que proyectaba sobre la divinidad su propia experiencia con la muerte y la renovación anual. Las procesiones, los himnos y las representaciones teatrales recreaban la violencia y la restauración. Se escenificaba la búsqueda de Isis, el hallazgo de los miembros extraviados, el cofre que contenía el cuerpo. Al mismo tiempo, la analogía con la siembra y el ciclo del Nilo es evidente. La tierra que parece muerta durante la estación seca volverá a dar vida con la inundación. Así, el mito no solo consuela frente a la muerte individual, sino que enseña un orden agrícola que sostiene a toda la comunidad. En Egipto, la promesa de Osiris es a la vez judicial, el justo recibirá la vida, y ecológica. La tierra renace porque la divinidad también renace. Otra vez, muerte, regreso, promesa. De Egipto nos movemos al corazón de Mesopotamia, donde el motivo adopta colores distintos, más campesinos y más íntimos al mismo tiempo. Dumusid, conocido en Asiria babilonio como Tamuz en fases posteriores, aparece en las tablillas como el joven pastor enamorado de la diosa Inanna Ishtar,
cuyo descenso al mundo inferior forma otra pieza clave del rompecabezas mítico. En una versión central, Inanna desciende al inframundo y queda atrapada. La ciudad, privada de su diosa, cae en la desolación. Para restablecer el equilibrio, alguien debe ocupar su lugar o pagar con su vida. Dumuzi es tomado para cumplir esa función. Su presencia es cíclica, a veces retenido en el mundo subterráneo, a veces retornando. Este vaivén se lee como una metáfora de la vegetación que muere en la estación seca y revive con la lluvia. Los ritos vinculados a Tamuz son profundamente sensibles. Mujeres que lamentan, rituales de duelo público, plantaciones efímeras llamadas huertos de Adonis en latitudes posteriores que visiblemente reproducían en pequeña escala la germinación y la muerte rápida de plantas. Aquellas macetas que se marchitan en días evocaban la fragilidad de la vida vegetal y su dependencia del ciclo estacional. En la práctica, estos ritos ayudaban a las comunidades a manejar la ansiedad ante la pérdida de cosechas y a organizar el esfuerzo colectivo para restaurar la fecundidad de la tierra. La economía, la liturgia y la emoción se entrelazaban. Un dios muere y los hombres aprenden a cultivar la esperanza. En el Mediterráneo, los mitos de Adonis y Dioniso despliegan el motivo con una intensidad tanto lírica como desbordante. Adonis, una figura que parece derivar de los motivos mesopotámicos, aunque con transformaciones locales, es ejemplo de lo efímero. Su muerte por la cornamenta de un jabalí y el lamento de Afrodita articulan un mito de belleza, pérdida y renovación simbólica. Los Adonia eran festivales en los que las mujeres plantaban en macetas semillas que germinaban y morían en días, y donde el lamento público se mezclaba con prácticas privadas de duelo. El ritual, simple en su forma, era potente en su sentido. Representaba la fragilidad de la belleza y, con ello, la posibilidad cíclica de su retorno. Dioniso, por su parte, es poliédrico. En algunas tradiciones aparece como dios del vino y el éxtasis. En otras, sobre todo en variantes órficas y mistéricas, aparece asociado a la idea de un dios que sufre desmembramiento y por medio de iniciaciones secretas ofrece a sus devotos la esperanza de una vida después de la muerte. Los relatos órficos, con su lenguaje simbólico, hablan de una carne divina que es partida y reunida, y de una iniciación que transforma el miedo a la disolución en la promesa de continuidad personal. Las procesiones dionisíacas, los ritos de éxtasis y el desenfreno controlado tenían una función social: liberar tensiones, crear comunidad y dar un marco simbólico a experiencias límite. Otra vez, la pauta vuelve: muerte, retorno, comunidad transformada. Hasta aquí, en estas tres escenas, Nilo, canales de Mesopotamia, plazas del Mediterráneo, se repite un patrón temático que se articula con fuertes necesidades concretas: explicar el ciclo natural, consolar ante la pérdida, fortalecer el lazo social mediante ritos compartidos. También aparece un aspecto ambivalente: el sacrificio y la violencia ritual frente a la promesa de renovación y salvación iniciática. Pero las variaciones importan. El que Osiris sea un señor del más allá y que Dioniso ofrezca iniciaciones personales revela que el motivo se adapta a cada matriz cultural y a sus preocupaciones concretas. Al hablar de estos paralelismos, conviene ser cautelosos. Autores como James Fraser, en su monumental estudio de los mitos agrícolas, propusieron que muchas de estas figuras derivan de un sustrato ritual ligado a la siembra y la cosecha. El rey o el dios personifica la tierra y es sacrificado simbólicamente para propiciar la fecundidad. Mircea Eliade, por su parte,
enfatizó la experiencia de lo sagrado y la necesidad humana de restaurar el centro cósmico mediante actos simbólicos que repiten el patrón de muerte y renacimiento. Carl Jung habló de arquetipos y de imágenes colectivas profundas que emergen del inconsciente, mientras que Joseph Campbell trazó convergencias en el monomito y en la necesidad del héroe de morir y renacer como etapa de transformación. Jonathan Z. Smith, más crítico, advirtió que no vale agrupar todo bajo una misma etiqueta sin atender a diferencias históricas y contextuales. No siempre hay un origen común. A veces hay convergencia, otras veces préstamo. Estas voces no se contradicen totalmente. Ofrecen perspectivas que juntas iluminan por qué el motivo reaparece. Dejemos por un momento el relato mitológico para entrar en los minuciosos detalles rituales que acompañaban a estas historias. En Egipto, los textos funerarios, inscripciones en sarcófagos, himnos y las prácticas reales vinculaban la muerte del faraón a la regeneración del orden. Ser enterrado en orden con Maat era, en la imaginería egipcia, una forma de asegurar que el ritual de la comunidad se alineara con la restauración divina. En Mesopotamia, las lamentaciones públicas y la plantación de jardines efímeros eran actos comunitarios que externalizaban la precariedad y la esperanza. En el mundo griego, los misterios, como los de Eleusis, aunque temáticamente más ligados a Perséfone y Deméter, muestran cómo la promesa de una vida más allá de la tumba podía convertirse en un instrumento de cohesión. Las iniciativas dionisíacas, con su mezcla de éxtasis y control ritual, revelan que la experiencia de la muerte simbólica podía ser también un camino para la renovación psíquica. Mientras relatamos estas escenas, surge una pregunta natural. ¿Estas semejanzas son indicio de que unas culturas copiaron a otras? La respuesta no es sencilla y requiere distinguir entre tipos de contacto cultural. En zonas con comercio y contacto prolongado, el Mediterráneo oriental, por ejemplo, la difusión de motivos es plausible. Sin embargo, en muchas otras ocasiones, culturas aisladas desarrollaron soluciones similares a problemas similares. La observación de las estaciones, la necesidad de explicar la muerte de cosechas y la urgencia de cohesionar al grupo frente a la pérdida dan lugar de manera convergente a imágenes parecidas. Por eso es imprescindible no calificar automáticamente los paralelismos como copias literales. Hablar de paralelismo, de posible influencia o de convergencia, refleja mejor la complejidad. Avanzando en nuestro recorrido, el siguiente paisaje se despliega en las tierras de Frigia y Roma, donde la diosa Cibeles y su consorte Atis dan lugar a ritos extremos y profundamente simbólicos. Atis, figura trágica y renovadora, protagoniza un ciclo de muerte y renacimiento que se celebra con fervor, en festivales que remiten a la purificación y a la intensidad emocional. Los ritos de la Magna Mater incluyen prácticas de duelo y éxtasis que en algunas fuentes aparecen como marcadamente más violentas que en otras tradiciones. Deben entenderse en su contexto. La renuncia o la autoaflicción ritual podía expresar una inversión del orden social y justificar, por contraste, la restauración del mismo. La lectura de estos ritos por historiadores ha generado debates sobre el sentido y la función social de prácticas que nos resultan incómodas hoy, pero que entonces cumplían un papel de orden simbólico. Hacia el norte, la escena nórdica ofrece una variante que mezcla lo épico con lo cósmico. Baldur, el luminoso, muere de forma aparentemente accidental, herido por el muérdago, y su pérdida desencadena una serie de acontecimientos que, en la narrativa escandinava, están conectados con la idea del Ragnarok, la gran catástrofe renovadora del cosmos.
El intercambio entre violencia y restitución aquí no es solo agrícola. Se trata de un drama cosmogónico que articula la esperanza de que, tras la destrucción, algo nuevo pueda nacer. Baldur no regresa de forma inmediata como Osiris. Su muerte forma parte de una expectativa escatológica más amplia que reconfigura el sentido del sacrificio y de la regeneración a nivel del mundo entero. Al cruzar el Atlántico en Mesoamérica, Quetzalcóatl se presenta como una figura cuya muerte y transformación se relacionan con los ciclos celestes, en particular con el planeta Venus. En algunas tradiciones, Quetzalcóatl sufre una muerte o una partida que lo transforma en un astro que aparece y desaparece en el cielo, estableciendo un ritmo que las comunidades podían leer y calendarizar. La interpretación astronómica, que veremos con más detalle después, es poderosa aquí. Ciertos fenómenos celestes, multiplicados por la observación ritual, generan mitos que articulan tiempo, poder y expectativa de retorno. En este caso, la muerte divino estrella no es solo metáfora, es una forma de medir el tiempo sagrado y político. Hemos trazado hasta ahora un camino que va desde la teatralidad del Nilo hasta la observación astronómica mesoamericana, pasando por ritos de jardín y misterios iniciáticos. En cada paso reaparece la pauta. Un dios muere, un dios renace. Pero la repetición no es redundante. Cada cultura rehace el motivo para sus necesidades concretas. Antes de entrar en el terreno de las teorías interpretativas, las claves que han ofrecido distintos estudiosos para explicar por qué este motivo es tan persistente, conviene detenerse un momento en detalles que delatan la función social del mito. Los ritos no son ornamento, son tecnologías de la comunidad para administrar la ansiedad colectiva. Cuando la cosecha falla, el crecimiento no llega o la muerte se lleva a alguien querido, la comunidad necesita respuestas que no sean solo prácticas, necesita sentido. Ese sentido se construye en escenas compartidas, el llanto ritualizado, la representación dramática de la violencia contra la divinidad, la plantación efímera que muestra la fragilidad de la vida vegetal. Por eso las prácticas varían en intensidad y forma. En algunos contextos, la violencia ritual es simbólica y teatral. En otros, la autodisciplina o la autoinfligida aflicción se convierten en un gesto público de purificación. En todos los casos, el mito que relata la muerte y el retorno ofrece un horizonte donde no todo está perdido. La continuidad social y la repetición ritual garantizan que el mundo puede recomponerse. Aquí la comparación debe mantener su rigor. No es lo mismo que un relato circule por vías comerciales y se adopte en ciudades lejanas a que dos pueblos lleguen, de modo independiente, a historias parecidas por enfrentar problemas semejantes. Algunos casos muestran pruebas claras de contacto, préstamos lingüísticos, coincidencias iconográficas o textos que se transforman en contextos vecinos. Otros, en cambio, parecen desarrollos paralelos. Separar difusión de convergencia es tarea de la filología, la arqueología y la historia cultural, disciplinas que han de confrontar evidencias materiales, lingüísticas y textuales. Autores como Jonathan Seth Smith han insistido en que la comparación exige disciplina metodológica. No todo paralelismo es historia compartida. Antes de pasar a esa discusión metateórica, conviene volver a las historias y a sus ritmos. Visualicemos otra vez las escenas con un foco en la experiencia humana. Imagina a una mujer en una ciudad mesopotámica plantando en su tejado semillas que brotan, crecen y en pocos días se marchitan. Imagina a los vecinos que acuden a un teatro ritual donde se escenifica el rapto de una diosa. Imagina un festival nocturno en el que se entona una litania por un amante divino que murió.
Imagina un cortejo fúnebre que, en su teatro sagrado, repone simbólicamente el cuerpo del rey para garantizar la continuidad del ciclo político. Esas imágenes nos devuelven a la pregunta fundamental. El motivo no circula solo en el plano de las ideas, está encarnado en gestos, sonidos y manos que trabajan la tierra. Al entrelazar la dimensión práctica, la agricultura, los calendarios, la emocional, el duelo, la esperanza y la institucional, legitimación del poder, ritos de paso, surgen también tensiones internas en los mitos. En algunos relatos, el sacrificio del dios parece ofrecer una lógica de sustitución. El cuerpo divino paga para que la comunidad viva. En otros, la muerte no es un pago, sino una transformación que cambia la modalidad del gobierno divino, como en Osiris, que deja de reinar en la tierra para hacerlo en el más allá. En otros casos aún, el motivo opera en un plano simbólico y psicológico. Morir y renacer es la metáfora del cambio interior, de la iniciación que transforma al individuo. Esta pluralidad de funciones explica por qué el motivo perdura. Es moldeable y adaptable al discurso social dominante. Llegados a este punto, la narración puede bifurcarse en dos tareas complementarias: seguir presentando más mitos y al mismo tiempo comenzar a leer críticamente las propuestas teóricas que intentan explicar la recurrencia. En las próximas secciones abordaremos con más detalle las tradiciones de Frigia y Roma, la trama nórdica de Baldur y la cosmología mesoamericana de Quetzalcóatl. Y, tras eso, entraremos de lleno en el debate académico, la lectura agrícola, Fraser, la interpretación de lo sagrado, Eliad, las dimensiones arquetípicas, Jung, Campbell, y la advertencia metodológica de Smith sobre comparativismo sin criterio. Pero antes de desplazarnos a esos episodios finales, conviene hacer una pausa y observar el hilo común que hemos ido tejiendo. La muerte de la divinidad no es un capricho religioso. Es una respuesta multifacética a los problemas de la vida colectiva. En ese territorio intermedio entre la narrativa y la explicación se guarda quizá la clave más importante. La figura del Dios que muere y renace funciona como puente entre lo visible y lo invisible, entre la tierra trabajada por manos humanas y los grandes ritmos que la comunidad apenas puede controlar. El mito sirve para formar sujetos capaces de soportar la pérdida, organizar la repetición del trabajo y legitimizar la autoridad que dirige esos procesos. La manera concreta en que una sociedad articule estos elementos depende de su geografía, su economía y su historia de contactos, pero la necesidad simbólica subyacente se repite. A partir de aquí, nos acercaremos a los casos que aún faltan por explorar con la misma atención al detalle y al contexto. Veremos cómo los ritos frigios se transforman al entrar en el mundo romano, cómo la narrativa escandinava inscribe el motivo en una cosmología catastrófica y cómo, al otro lado del océano, los astrónomos sacerdotes mesoamericanos leen la muerte y el renacimiento en el cielo. Y entonces, armados con ese repertorio, podremos confrontar las grandes interpretaciones académicas y elaborar una síntesis que reconozca la pluralidad de causas, ciclos observables de la naturaleza, estructuras psicológicas compartidas, necesidades sociales y vías de transmisión cultural. Fuentes y lecturas recomendadas: Fraser, Mircea Eliade, Carl Jung, Joseph Campbell, Jonathan Seth Smith. Las referencias completas están en la descripción. Si esta exploración te interesa, cuéntanos en los comentarios cuál de estos mitos te impacta más. Y suscríbete para continuar el viaje por las tradiciones que aún quedan por narrar. En Frigia y Roma la escena cambia de luz, pero conserva el mismo gesto central, la divinidad que se entrega o es herida, y en ese gesto legitima la renovación. La historia de Atis, asociado a Cibeles, la Magna Mater, se cuenta con tonos trágicos.
Atis es joven, bellezón y por un momento fuera de la ley social. En algunas versiones, su locura lo lleva a la castración. En otras, la violencia sobre su cuerpo es el precio de una pasión o de una transgresión. Los cultos frigios registran rituales intensos, lamento público, purificación y, en ciertos momentos, prácticas de autoaflicción o renuncia corporal que escandalizaron a observadores romanizados. Cuando el culto llega a Roma, los romanos traducen esas experiencias a su propia esfera política y religiosa. La presencia de la Magna Mater en el panteón oficial se lee como una técnica de manejo de crisis. La ciudad incorpora el poder de una diosa que mediante el sacrificio y la pasión ritual garantiza el retorno de la fertilidad y el orden. En algunos ritos difundidos, como el Taurobolium, la sangre y la inmersión ritual simbolizan purificación y renovación. En otros, la figura del sacerdote castrado, el gallo o la mirada a la pira funeraria construyen un teatro donde la destrucción simbólica permite la restauración social. Aquí, la violencia ritual no es gratuita, funciona como inversión temporal del orden, un caos controlado que después legitima el retorno del equilibrio. Otra vez, muerte, regreso, promesa. Al norte, la mitología nórdica ofrece una variación menos agrícola y más escatológica de la pauta. Baldur, luminoso entre los dioses, es amado por todos. Su muerte, provocada por una astucia de Loki y por la vulnerabilidad insospechada del muérdago, trastorna la confianza divina. Los dioses intentan recuperarlo, envían a Hermóder al reino de Hel a pedir su vuelta. Hel pone condiciones que no se cumplen plenamente. La muerte de Baldur se celebra con funeral solemne, y sin embargo, su pérdida permanece como augurio de un acontecimiento mayor, el Ragnarok. Allí, la muerte de Baldur no es solo un lamento privado, sino un motivo cósmico que articula la esperanza de renovación tras la catástrofe. Si en las sociedades mediterráneas la muerte-renacimiento puede apuntar a la agricultura o a la iniciación personal, en la narrativa nórdica se instala como una palanca escatológica que promete un mundo reconstruido a partir de ruinas. El polo aquí es distinto, menos siembra, más tiempo cósmico, menos jardines efímeros, más memoria colectiva que persiste en la tradición oral. Otra vez, muerte, regreso, promesa. En Mesoamérica, el motivo toma otro semblante porque las claves de lectura incluyen no solo la tierra sino el cielo. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y figuras asociadas a él, Topiltzin Quetzalcóatl, en tradiciones mesoamericanas posteriores, muestran cómo la muerte o la partida del dios se inscriben en ciclos celestes. Los viejos sacerdotes astrónomos leían a Venus como estrella de la mañana y de la tarde, con periodos de desaparición y reaparición que eran interpretados ritualmente. Cuando un dios muere o se retira, en ocasiones lo hacen porque se transforma en astro. Su muerte terrestre es traslado a un modo de ser celeste. La experiencia de ver a Venus desaparecer bajo el horizonte y reaparecer al amanecer se convertía en una metáfora y en un cronómetro sagrado. Además, la figura de Quetzalcóatl acumula capas, desde sabio civilizador hasta víctima política, y su posible retorno se lee en momentos históricos como promesa o amenaza. El uso calendárico de tales mitos hizo que su muerte-retorno no fuera solo poética, sino funcional. Marcar estaciones, fijar rituales y sincronizar la vida civil con el cielo. Otra vez, muerte, regreso, promesa. Si volvemos la mirada sobre estos 6 casos, Osiris, Dumusit, Tamuz, Adonis, Dioniso, Atis, Cibeles, Baldur, Quetzalcóatl, vemos no solo rasgos comunes, sino distintas morfologías del motivo, a veces funerario judicial como en Egipto,
otras veces agrícola litúrgico, como en Mesopotamia. En Grecia el matiz puede ser iniciático y psicoterapéutico. En Frigia, Roma, el énfasis recae en la inversión social y la restauración. En Escandinavia, en lo escatológico. En Mesoamérica, en lo astronómico. Antes de juntar estas piezas en una síntesis, conviene atender con cuidado a las grandes explicaciones que los estudiosos han propuesto para comprender por qué este patrón aparece una y otra vez. La primera gran lectura es la agrícola. James Frazer, en su monumental obra, observó que muchos mitos de muerte y retorno se relacionan estrechamente con el ciclo de la siembra, el crecimiento y la cosecha. Para Frazer, el rey o el dios encarna la tierra misma. Su salud es la salud de la cosecha, su muerte simbólica es el sacrificio necesario para garantizar la fecundidad. Los ritos de plantación efímera, las lamentaciones por un amante divino que muere, y los festivales de primavera son, en esta óptica, técnicas rituales para asegurar el favor de las fuerzas que gobiernan la vegetación. Frazer fue decisivo para mostrar la conexión entre práctica agrícola y discurso mítico. Su interpretación, no obstante, fue criticada por simplificadora en algunos casos, pero sigue siendo un pilar útil para leer, por ejemplo, a Dumuzi Tammuz o a Adonis. La segunda lectura subraya la dimensión astronómica y solar. Para ciertos mitos, la muerte y la reaparición del dios corresponden a fenómenos celestes observables. La puesta y salida de una estrella, la estación seca y la llegada de la lluvia, la desaparición estacional de ciertos cuerpos celestes como Venus. En Mesoamérica, por ejemplo, la asociación de Quetzalcóatl con Venus explica por qué su partida y retorno se viven como sucesos calendáricos. En otros contextos, como la relación entre Osiris y las crecidas del Nilo, la imagen de la divinidad que renace se corresponde con ritmos naturales que estructuran la vida social. Esta lectura no niega la dimensión simbólica, pero la conecta con la observación empírica del mundo. La tercera gran explicación es psicológica o arquetípica. Carl Jung y, en extensión, Joseph Campbell ofrecieron herramientas para leer los mitos como manifestaciones de estructuras profundas del inconsciente colectivo o del viaje del héroe. Morir y renacer es una figura de transformación. Representa la necesidad de perder una anterior forma de ser para alcanzar otra, de atravesar la prueba de la disolución para emerger integrado. En prácticas iniciáticas, por ejemplo, el iniciado muere simbólicamente para renacer como miembro de la comunidad con una nueva identidad. Desde esta perspectiva, los mitos comparten una gramática psicológica porque responden a procesos mentales universales: la pérdida, la reintegración y la satisfacción de la pulsión de continuidad. La cuarta lectura se enfoca en la función social y política de los mitos. Los rituales que recrean la muerte de un ser divino funcionan como arreglos institucionales que legitiman estructuras de poder, disciplinan a la comunidad o proveen modelos de conducta. El entierro simbólico del rey, la representación dramática de la reconstrucción del cuerpo divino, las liturgias que aseguran la continuidad de un linaje o el sometimiento público de ciertas transgresiones cumplen una función normativa. En Roma, por ejemplo, la inclusión de Cibeles en el sistema religioso oficial puede leerse como una forma de incorporar poder social y canales de canalización emocional masiva en un estado expansivo. La quinta lectura es la de la difusión. Ciertas imágenes y relatos viajan con los mercaderes, los exiliados, los conquistadores y los sacerdotes. En contextos mediterráneos, el Proche Oriente, Egipto y Grecia, hay evidencias de préstamos iconográficos, préstamos rituales y transformaciones literarias. Adonis, por ejemplo, guarda conexiones plausibles con Tammuz.
Los cultos órficos y dionisíacos muestran rastros de sincretismo con tradiciones orientales. Los contactos comerciales y políticos facilitan la circulación de motivos. Sin embargo, aquí es donde la advertencia metodológica de Jonathan Seth Smith es crucial. No todo parecido implica préstamo. La difusión puede explicar algunas semejanzas, pero no todas. Smith instó a los comparatistas a trabajar con criterios estrictos, pruebas textuales, arqueológicas o lingüísticas de transmisión, y no solo paralelismos superficiales. Estas 5 interpretaciones no son mutuamente excluyentes. Al contrario, se potencian. En muchos casos, un mito se explica mejor si se le lee simultáneamente como respuesta a una necesidad agrícola concreta, como signo de eventos celestes que marcan el calendario, como vehículo de transformación psicológica, como instrumento político y como material susceptible de ser transmitido y reelaborado por contacto cultural. Pensemos en los jardines de Adonis. Allí se conjugan la imagen agrícola de la fragilidad vegetal, la función social del duelo femenino, la teatralización pública y, en la larga duración, un motivo que viajará y se transformará. Otra vez, muerte, regreso, promesa. ¿Cómo distinguir entonces convergencia de difusión? Los estudios históricos y arqueológicos ofrecen criterios, donde hay continuidad documental, préstamos lingüísticos o presencia material coincidente. Por ejemplo, iconografía cercana, inscripciones que mencionan cultos extranjeros, rutas comerciales bien documentadas. La hipótesis de influencia o préstamo gana peso. En el Mediterráneo oriental hay abundantes señales de intercambio cultural entre Mesopotamia, Anatolia, Siria, Egipto y la Grecia arcaica, lo que facilita explicaciones de transferencia. En cambio, cuando el paralelismo aparece entre culturas sin evidencia de contacto, por ejemplo entre Escandinavia y Mesopotamia en fases tempranas, la convergencia por necesidades análogas y observación de ciclos naturales es más probable. Además, la especificidad del relato importa. Similitudes en detalles rituales muy concretos son más sospechosas de préstamo que coincidencias temáticas generales como la presencia de muerte y retorno. Volvamos ahora al hilo central. ¿Por qué el motivo del Dios que muere y resucita estaba presente antes del cristianismo? La respuesta breve y fundamentada sería esta: porque múltiples factores, a veces simultáneos, hicieron que sociedades distintas formularan soluciones simbólicas para problemas comunes. La agricultura exige metáforas que expliquen la muerte de la planta y su regreso. La observación del cielo ofrece repertorios de retorno estelar. La psicología humana demanda narrativas que transformen el dolor en sentido. Las instituciones políticas necesitan mitos que legitimen la continuidad, y las redes de intercambio cultural facilitan la circulación y mezcla de símbolos. La convergencia de estas causas produce el patrón reiterado. En algunas áreas geográficas, a esto se añade la transmisión directa de motivos, lo que intensifica la semejanza. Pero en todos los casos, la imagen reaparece porque responde a preguntas prácticas y existenciales universales. ¿Por qué la tierra muere? ¿Qué pasa con los muertos? ¿Cómo reconstituimos la comunidad tras la pérdida? Es importante matizar. Afirmar que el motivo existía antes del cristianismo no es afirmar que el cristianismo copió mecánicamente esos mitos. Las tradiciones cristianas se desarrollaron en contextos donde ya circulaban numerosos motivos simbólicos. Algunas de esas imágenes pudieron influir en el imaginaire cristiano, otras coincidieron por convergencia, y muchas fueron reelaboradas doctrinalmente con significados distintos. La comparación histórica exige prudencia.
Paralelismos temáticos no prueban dependencia directa, pero sí muestran que el cristianismo emergió en un paisaje cultural saturado de símbolos que respondían a necesidades humanas semejantes. Pensémoslo así. Una comunidad agrícola observa año tras año la muerte aparente de la tierra y siente la urgencia de ritualizar esa experiencia. Otra comunidad, distante y con calendario distinto, hace exactamente lo mismo. Ambas pueden construir imágenes similares sin haberse influido mutuamente, pero donde los caminos se cruzan, las imágenes viajan y se transforman. En cualquier caso, la recurrencia del motivo revela algo más profundo, una preocupación humana persistente por dar sentido a la pérdida y por encontrar colectivamente maneras de renovar la esperanza. Un Dios muere, un Dios renace. La frase no es una prueba de parentesco literal, sino el síntoma de una estrategia cultural recurrente. ¿Qué implica esto para el estudio de los mitos y para nuestra lectura contemporánea? Primero, que los mitos deben leerse en su contexto, el ritual, la economía, la política y la psique de quienes los practicaban. Segundo, que la comparación exige rigor metodológico, distinguir préstamo de convergencia, datos materiales de inferencias temáticas. Y tercero, que el motivo del Dios que muere y retorna funciona como un espejo de la condición humana, refleja nuestra vulnerabilidad frente a la muerte y nuestra capacidad para articular esperanzas compartidas. Al final, la pregunta del título recibe una respuesta compleja pero comprensible. El motivo existía antes del cristianismo, porque responde a problemas universales y a patrones observables en la naturaleza, porque las comunidades humanas necesitaban narrativas que gestionaran la pérdida y la incertidumbre, y porque las redes de contacto cultural permitieron la circulación de imágenes que fueron adaptadas localmente. No es una única causa la que explica el fenómeno, sino la confluencia de varias: ambiental, psicológica, social y cultural. En algunos casos, la influencia directa fue plausible, en otros, la semejanza surgió por convergencia. En todos, la imagen cumple la misma función central: ordenar el miedo frente a la desaparición y ofrecer la promesa de retorno. Y sin embargo, la promesa no es siempre la misma. Para un agricultor mesopotámico puede significar la llegada de la lluvia. Para un iniciado órfico, la certeza de una continuidad personal. Para un rey egipcio, la garantía de orden cósmico. Para una ciudad romana, la asimilación de fuerzas extranjeras en el aparato del Estado. Para un pueblo nórdico, la esperanza de una nueva creación tras la catástrofe. Para los observadores mesoamericanos, el pulso de Venus que ordena el tiempo. La plasticidad del motivo explica su persistencia. Se adapta, se mete en diferenciales culturales y adquiere significados nuevos sin perder su núcleo emblemático. Otra vez, muerte, regreso, promesa. Al cerrar este recorrido, cabe una reflexión final que conecta lo académico con lo humano. Los mitos no son vestigios muertos, son tejidos de sentido que permiten a comunidades y a individuos vivir con la pregunta más dura: ¿hay algo más allá de la muerte? Algunas tradiciones responden con la figura de un Dios que sufre y se restituye. Otras trazan caminos sacramentales distintos, otras guardan silencio. Lo que nos muestran las antiguas figuras que hemos recorrido es que esa pregunta es antigua y constante, y que la imaginación humana ha encontrado múltiples maneras de sostenerla. Mirar esos mitos hoy no es despojar a nadie de su fe, ni reducir las historias a meras curiosidades. Es reconocer la profundidad de una búsqueda compartida. Si este viaje te ha interesado, comenta cuál de estas historias te ha conmovido más o qué aspecto te gustaría que profundizáramos en próximos episodios. Y suscríbete
para seguir explorando las tramas que han tejido las religiones del mundo. Fuentes y lecturas recomendadas en la descripción: James Frazer, Mircea Eliade, Carl Jung, Joseph Campbell y Jonathan Zeta. Smith, entre otros estudios clásicos y trabajos contemporáneos que analizan la arqueología, la filología y la historia comparada de estos mitos.